Entonces, damos inicio a la webconferencia de la fase 3, relacionada con el tema de modelado de sistemas dinámicos. Hoy, 11 de mayo del 2023, en el curso de sistemas dinámicos. Estoy grabando, muchachos, con el permiso de ustedes. Si alguien no está de acuerdo, pues lo podrá decir, pero la idea es grabar para que este material sirva de apoyo en caso tal de que el estudiante lo requiera. Se sabe que el estudiante tiene unas guías, un derrotero y también tiene un material, pero esto puede ser importante a la hora de pronto de confrontar algunos elementos o poderlo ver el estudiante que pronto no se pueda conectar. Hasta el momento lo que hemos visto son unas ecuaciones, digamos, unos conceptos de sistemas de control. Hemos visto la solución de un circuito eléctrico a través de unas ecuaciones. Hemos visto también los conceptos de sistemas de control del lazo abierto y el lazo cerrado. Y las expresiones para representar un sistema de control. Lo que vamos a ver en esta fase 3 está relacionado con el modelado de sistemas de control. Ya tenemos descargado la aplicación de MATLAB. Esa puede ser utilizada más adelante. Digamos que esta fase está muy orientada a que el estudiante esté en capacidad de modelar los diferentes sistemas. Entonces voy a compartir la presentación para que iniciemos. ¿Me cuentan, por favor, si están viendo la presentación? ¿Se ve ahí la presentación, muchachos? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, hoy, 11 de mayo del 2023, la fase 3, que es de sistemas dinámicos, está orientada a todo lo que es el sistema de modelado, ¿cierto? El sistema de modelado de algunos sistemas de control, ¿no? Bueno, entonces, yo cuadro un poquitito esto, movámoslo para... Listo. Entonces, digamos que este sistema, el modelado de sistemas, pueden ser sistemas masa-resorte, pueden ser un sistema llenado de un tanque. Nosotros podemos modelar una caldera, por ejemplo, podemos modelar cualquier sistema, ¿cierto? A través de las ecuaciones, cualquier sistema físico se puede describir a través de un modelado de ecuaciones, ¿cierto? Entonces, cuando estoy modelando un sistema de ecuaciones, obviamente tengo un control, ¿cierto? Y lo que voy a modelar es la planta, porque el controlador es el que me está controlando la variable de salida, que tiene una realimentación en la planta. Entonces, el punto central del curso es la planta. La planta es un sistema llenado de un tanque, un sistema masa-resorte, una caldera. Esa es el sistema que nos compete a nosotros y el sistema que vamos a modelar, ¿cierto? El controlador, la medición, los sensores, y eso hacen parte del sistema de control, ¿cierto? Hay plantas que tienen muchos sensores de temperatura, sensores de humedad, sensores de presión, sensores de velocidad de algunos líquidos, pero todo eso hace parte en lo que se llama la planta. Entonces la planta es lo que nos interesa a nosotros, digamos así, que modelar, ¿cierto?
Entonces, en el modelado de la planta, entonces tenemos unas variables de entrada y unas variables de salida. Siempre en todo sistema, hay unas variables de entrada y unas variables de salida. Por ejemplo, en un sistema eléctrico como los que ustedes han resuelto en fases anteriores, una señal de entrada es el voltaje de la fuente. Y una señal de salida es, por ejemplo, la corriente en una resistencia, ¿cierto? Lo que hemos visto en el momento. Una señal de salida, por ejemplo, puede ser el desplazamiento de una válvula, puede ser la velocidad angular de un motor, es una señal de salida, ¿cierto? Una variable de entrada es por ejemplo, una fuerza, es una variable de entrada, ¿cierto? Si yo tengo un sistema masa-resorte, a ese sistema de entrada yo le puedo aplicar una fuerza, eso es una variable de entrada. Y con esa fuerza, ¿qué voy a tener? Un desplazamiento que va de acuerdo a la fuerza. Entonces, el desplazamiento es la variable de salida, ¿cierto? Entonces, aquí lo que vamos a tener en cuenta es que en todo sistema de modelado vamos a tener en cuenta muy presente cuál es la variable de entrada y cuáles son las variables de salida. ¿Por qué? Porque en el punto central del curso, que es la planta, digamos que siempre se van o vamos a tener el modelado de la planta en digamos, tres momentos o espacios diferentes. Primero, en ecuaciones diferenciales o representaciones diferentes, llamémoslo así. Representación en ecuaciones diferenciales. Eso está en función del tiempo. En función del tiempo. También lo tenemos en función de la función de transferencia, que es la señal de salida sobre la señal de entrada. Es el modelado en el dominio de la frecuencia, que ahorita vamos a ver esta web conferencia trata también de aplicar lo que se llama la transformada de Laplace para aplicarle a una ecuación diferencial lineal, porque aquí los sistemas que estamos tratando son sistemas lineales, aunque hay sistemas no lineales, pero el momento inicial son sistemas lineales. Uno puede tener una ecuación diferencial y aplicarle transformada de Laplace y podemos obtener una función de transferencia, que lo que hace es tener la representación de ese mismo sistema, pero modelado en el dominio de la frecuencia, ¿cierto? Ahora, de la ecuación diferencial yo también puedo tener los espacios de estado. Cuando tengo los espacios de estado, estoy modelando un sistema en espacios de estado. Luego miramos en detalle cómo se obtiene una ecuación diferencial en función del tiempo. Vamos a ver un circuito eléctrico, cómo tenemos una ecuación diferencial en función del tiempo. Cómo a esa ecuación diferencial podemos aplicarle lo que es transformada de Laplace para hallar la función de transferencia, que es la salida sobre la entrada, y cómo también podemos obtener de esa ecuación los espacios de estado, que son las tres representaciones que podemos tener una planta, ¿cierto? Entonces, luego vamos a empezar hablando de lo que son las ecuaciones diferenciales. En las ecuaciones diferenciales se clasifican en diferente orden. Hay de sistema de orden 0, sistemas de orden 1, y sistemas de orden 2 y sistemas de orden superior. El orden está asociado con el número elevado al cuadrado. Por ejemplo, un sistema de orden 2 está elevado al cuadrado. Un sistema de orden 2, por ejemplo, son aquellos elementos almacenadores de energía. Por ejemplo, un condensador, una bobina, son elementos almacenadores de energía, nos da una ecuación diferencial de segundo orden, ¿cierto? Cuando tengo un sistema de orden superior, tengo elementos interactuando, dos sistemas que me puede dar un sistema de orden superior. Pero lo que quiero expresar aquí es que
la clasificación de las ecuaciones diferenciales, que inclusive esto es un tema que también lo ven los estudiantes en ecuaciones diferenciales, son de orden cero, de primer orden y de segundo orden, es lo más común, es lo más común. Aquí llegamos hasta segundo orden, que es un sistema almacenador de energía. En el caso de un condensador, de una bobina o de un sistema amortiguador, en fin. En estas ecuaciones diferenciales, aplicando también las ecuaciones diferenciales, nosotros también podemos resolver un sistema mecánico. Por ejemplo, todos los sistemas mecánicos, por eso se llama física mecánica, están regidos por la segunda ley de Newton. Y la segunda ley de Newton lo que hace es que las sumatorias de fuerza que actúan en un cuerpo es igual a la masa del cuerpo por la aceleración resultante en la dirección del cuerpo. ¿Cierto? Eso en razón de que el cuerpo tenga un sistema traslacional. Si el sistema tiene un sistema rotacional, pues aplicamos la sumatoria de los torques que actúan alrededor del eje, que es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Este es aplicado a los sistemas que tienen desplazamiento, rotaciones. Por ejemplo, un motor tiene rotaciones, le aplicamos sumatoria de momentos. Entonces, los sistemas mecánicos utilizamos sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración y sumatoria de torques igual a momento de inercia por aceleración angular. Aquí tenemos un sistema masa-resorte. Aquí tenemos un sistema masa-resorte donde tenemos un resorte de constante K, una masa, y tenemos un amortiguador. Un amortiguador, lo que hacemos acá es independizar esa masa y hacerle un diagrama de cuerpo libre, donde esta sería la fuerza del resorte, esta es la fuerza del amortiguador, como si fuera un ascensor que amortigua, ¿cierto? Un ascensor, digamos así, siempre tiene un amortiguador en la parte de abajo y en la parte de arriba, porque si no, en el momento en que se reviente la pita que jala, es como el sistema de protección, ¿cierto? En los ascensores en la parte de abajo siempre tienen unos resortes amortiguadores, en caso tal de que se desprenda el ascensor, pues la gente no se mate, sino que cae, digamos, y pues obviamente va a haber un sistema, una situación no deseada, pero amortigua un poco, digamos así, la caída. Pues que dicho sea de paso, ojalá no se presente. Entonces lo que tenemos aquí es un sistema masa-resorte, independizamos el cuerpo, la masa, las fuerzas, la fuerza del resorte, la fuerza del amortiguador y la fuerza que le estamos aplicando aquí. Aquí, ¿cuál es la variable de entrada? Esta fuerza que le estamos aplicando aquí al sistema. ¿Y cuáles las variables las variables de salida? El movimiento o el desplazamiento que se van a obtener. Entonces, si aplicamos sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración y hacemos un diagrama de cuerpo libre de las fuerzas que están aplicadas al cuerpo, obtenemos una ecuación de segundo orden. Recordemos que la aceleración es la segunda derivada del espacio o del desplazamiento con respecto al tiempo. Entonces, a esto ya nos indica que tenemos un sistema de segundo orden. La fuerza 1, que sería la fuerza de la constante del resorte, es igual a K por X. Esta X es la elongación del resorte y la fuerza 2 es una constante por el desplazamiento del amortiguador. ¿Cierto? Reuniendo todas estas ecuaciones, o sea, haciendo la sumatoria, pues obtengo un sistema de segundo orden que es igual a la masa por la segunda derivada de la aceleración más esa constante de la fuerza. O sea, lo que estamos haciendo aquí es colocando todas las fuerzas en un solo lado. Estamos igualando todo a F de t, que es el desplazamiento, que sería la señal de salida. Entonces, esto lo que tenemos es una ecuación diferencial que me rige el comportamiento de este sistema mecánico.
Aquí tenemos unas ecuaciones de unos sistemas eléctricos. Pues, por ejemplo, tenemos un condensador. Entonces, la corriente en ese condensador está dada por la capacitancia del condensador y la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Una bobina, el voltaje en esa bobina está dada por la inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Y una resistencia, el voltaje de esa resistencia es igual a la resistencia por la corriente, ¿cierto? Esto no contiene derivada porque está, digámoslo así, que es de primer orden, ¿cierto? Es lineal. Los sistemas eléctricos, para resolver un circuito eléctrico, pues definimos cuántos mallas o cuántos nodos tiene el circuito. Déjenme un segundito, cojo el cable, muchachos. El cable del internet. Bueno, si vamos a resolver un sistema eléctrico, pues lo primero que hacemos es definir los nodos y las mallas, o tener las ecuaciones de la malla 1, las ecuaciones de la malla 2, y recordemos pues que aquí vamos a tener elementos almacenadores de energía, que es en este caso la bobina y el condensador, y luego pues vamos a determinar cuáles son esas variables de entrada y cuáles son las variables de salida para definir la transformada de Laplace, ¿cierto? Bueno, esta presentación queda disponible en el día de mañana, muchachos, cuando les coloque esta presentación y les coloco el video en el foro. Entonces, resolviendo este sistema eléctrico, porque lo que tengo aquí es una fuente de voltaje, que es la entrada, el voltaje es la entrada, y la salida pues puede ser el voltaje en este condensador o la corriente en esta bobina, de acuerdo a lo que yo necesite hacer. Entonces, tengo aquí dos mallas, esta que sería la malla 1 y esto que sería la malla 2. Me imagino que ustedes en circuitos eléctricos vieron solución de circuitos por el método de mallas. Entonces, cuando uno aplica la solución de circuitos por el método de mallas, lo que hace es aplicar las leyes de Kirchhoff para el voltaje. ¿Y qué dice la ley de Kirchhoff para el voltaje? Es que la sumatoria de los voltajes alrededor de una malla cerrada es igual a 0. Eso es exactamente lo que estamos aplicando aquí. Este voltaje, más el voltaje de la fuente, que es V1, más el voltaje de la resistencia en R1, más el voltaje en la bobina L1, más el voltaje en este condensador más el voltaje en esta resistencia 3 es igual a 0. ¿Cierto? Entonces, esos conceptos son los que estamos aplicando aquí para resolver la ecuación de la malla 1. Entonces vamos a tener la sumatoria de todos los voltajes, teniendo en cuenta que el voltaje en una bobina es igual a la bobina por la derivada de la corriente de esa bobina con respecto al tiempo. Y que en el voltaje en ese condensador, perdón, la corriente en este condensador es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje con respecto al tiempo, teniendo en cuenta que estos dos elementos son elementos almacenadores de energía. Entonces, allí ya planteamos la primera ecuación para la malla 1, que sería esta. Y planteamos otra ecuación para la malla 2, aplicando el mismo concepto de ley de Kirchhoff para el voltaje, que es sumatoria de los voltajes que tenemos, que el voltaje en esta resistencia es igual al voltaje en este condensador. ¿Por qué? Porque están conectados en paralelo. Y cuando dos o más elementos están conectados en paralelo, el voltaje es igual. El voltaje en la resistencia, R2, es igual al voltaje en este condensador. Igualamos esos voltajes y tenemos que llegamos a una ecuación diferencial de segundo orden. Llegamos a una ecuación diferencial al sumar esos voltajes. El sistema de la malla 1 y el sistema de la malla 2, tenemos dos ecuaciones
con dos incógnitas. ¿Cuáles serían las incógnitas? La corriente en la bobina y el voltaje en el condensador, ¿cierto? ¿Cuál es la variable de entrada? El voltaje de la fuente que le estamos aplicando, ¿cierto? Entonces, aquí es importante, muchachos, tener claridad sobre cuál es la variable que estamos definiendo como variable de entrada. ¿Cuál es la variable que estamos definiendo como variable de salida? ¿Cierto? Eso es lo fundamental. Entonces, estamos resolviendo la ecuación para la malla 1 y la ecuación para la malla 2 y tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Ahora, recordemos que esas dos ecuaciones, pues digamos, si uno las quisiera resolver, la resuelve por igualación, sustitución, determinante, regla de Cramer, eliminación gaussiana, Gauss-Jordan, Gauss-Seidel, el método que usted quiera, ¿cierto? Pero aquí no vamos a llegar a resolver estas dos ecuaciones, no vamos a llegar a la solución de estas dos ecuaciones, sino que vamos a esas dos ecuaciones le vamos a aplicar el concepto, creo que se llama transformada de Laplace. El concepto de la transformada de Laplace es un operador lineal, ¿cierto? Que lo que me permite es pasar una ecuación de función del tiempo a función de la frecuencia. Eso es lo que hace. Transforma una ecuación diferencial en función del tiempo, que es bastante compleja resolverla, a una función más sencilla en función de la frecuencia. Veamos cómo lo hacemos. Este es el signo de la transformada de Laplace, ¿cierto? Conceptualmente, este es el signo, pero lo que hace el método de la transformada de Laplace es convierte esas ecuaciones diferenciales que son bastante complejas de resolver en una ecuación algebraica un poco más sencilla, ¿cierto? De resolver. Entonces, ¿cómo sabemos que es una ecuación algebraica? En términos de S. En términos de S. La transformada de Laplace se identifica porque está dada en términos de S, ¿cierto? Es un sistema lineal. Es un sistema lineal. ¿Qué quiere decir un sistema lineal? Que cuando aumenta la entrada, pues también puede aumentar la salida, ¿cierto? Lineal, ¿cierto? Aumentan en las mismas proporciones, aumentan, o sea, para el caso del circuito que vimos ahorita, en la medida que yo aplique más fuerza al sistema masa-resorte, voy a obtener más desplazamiento, o el resorte también se puede, digamos, estirar un poco más o encogerse un poco más, de acuerdo a la dirección de la fuerza que le estemos aplicando al sistema. Bueno, entonces, la transformada de Laplace lo que hace es aplicar, hay digamos que, unas definiciones y conceptos de la transformada de Laplace con lo que se obtienen las operaciones básicas. O sea, yo puedo aplicarle la transformada de Laplace a una suma, la transformada de Laplace a una división. Son operaciones básicas fundamentadas en las 4 operaciones suma, resta, multiplicación y división. Y nosotros, desde una ecuación diferencial, que fue la que obtuvimos aquí, en función del tiempo, vamos a pasar a una función una función básica algebraica, que es aplicando todo lo que es el operador de transformada de Laplace. Bueno, cuando aplicamos la transformada de Laplace obtenemos una ecuación y luego vamos a hallar lo que se llama la función de transferencia. ¿Qué es la función de transferencia? Es coger esa función que está, esa ecuación que está en función del tiempo, llevarla a una ecuación en función de S, se llama función en función de la frecuencia, y llevarla a una ecuación en relación de la salida sobre la entrada, ¿cierto? Por eso les decía ahorita que es fundamental en un sistema de control identificar cuál es la señal de salida y cuál es la señal de entrada, ¿cierto? Porque siempre vamos a tener la salida sobre la entrada. Y normalmente en los sistemas las salidas las colocamos como YDS y las entradas como UDS. Entonces,
¿Qué ventajas tiene de aplicar la transformada de Laplace para hallar la función de transferencia? Es una representación lineal, ¿cierto? Donde se caracteriza porque tiene la salida sobre la entrada. Permite predecir digamos, el comportamiento que va a tener el sistema, si es un sistema estable o inestable, que ahorita lo miramos un poco más adelante, ¿cierto? Tiene una interpretación inmediatamente en la frecuencia y no vamos a tener una ecuación diferencial tan compleja, sino una ecuación mucho más sencilla. Entonces, cuando tenemos una función que le hemos aplicado la transformada de Laplace y me queda en función de la frecuencia, que tenemos la salida sobre la entrada, a esa ecuación, por ejemplo, esta es una ecuación de segundo orden, que tenemos la salida ya aplicada a la función de transferencia, nosotros podemos hallar las raíces del numerador, las raíces del numerador y las raíces del denominador, ¿cierto? Puedo tener las raíces del numerador y las raíces del denominador. Esas raíces me van a dar una respuesta y me van a indicar si el sistema es estable o no es estable. Tanto los polos son los del el denominador y el numerador son ceros. No es que sean ceros, sino que así se llaman. Las raíces del numerador se llaman ceros, mientras que las raíces del denominador se llaman polos. Entonces eso quiere decir que cuando yo hallo los polos y los ceros del sistema, me determinan y me dicen si el sistema es estable o no es estable, ¿cierto? Para darles un ejemplo de un sistema estable o inestable, supongan un avión cuando está decolando, empieza a subir y cuando ya alcanza la altura se queda totalmente derechito, ¿cierto? ¿Qué pasa si el avión se empieza a mover hacia arriba, hacia abajo, ¿cierto? Genera pánico, ¿cierto? Eso pasa en los sistemas. Un sistema de un tanque, por ejemplo, que estemos llenando, el agua empieza a generar turbulencia y eso puede, digamos, afectar los procesos que estemos haciendo, ¿cierto? Pero va a llegar un momento en que el sistema se estabiliza. Bueno, entonces con esos polos y ceros, aquí estamos explicando un ejemplo, con esos polos y ceros nosotros hallamos la estabilidad del sistema y me dice si el sistema es estable o el sistema no es estable. Luego, cuando podemos también graficar estos sistemas en el MATLAB, podemos aplicar estas ecuaciones en el MATLAB y también me van a permitir graficar y me van a decir si el sistema es estable o inestable y el sistema en cuánto tiempo se convierte estable. ¿Cierto? Entonces, un sistema de segundo orden como este, un sistema de segundo orden, yo puedo hallar los ceros y los polos del sistema. Un sistema de segundo orden, yo puedo hallar las raíces. Las raíces es lo que hace cero el denominador. Y eso se llaman los polos. Y el numerador, lo que hace cero, se llaman ceros. Lo que hace cero arriba en el numerador se llaman los ceros de la ecuación. Entonces, digamos que W sub n es la frecuencia natural del sistema. Y sigma es el coeficiente de amortiguamiento, en este caso del sistema masa resorte, es un coeficiente de amortiguamiento que tiene para proteger al ascensor, en este caso, como lo que estamos explicando. Entonces, lo que hallamos es un sistema así parecido. Digamos, este es un sistema que se estabiliza por aquí, ya es estable. O un sistema que no se estabiliza, se queda oscilando ahí, ¿cierto? ¿De qué depende eso? Del sistema, de ese sigma, si está entre 0 y 1, los polos complejos conjugados en la parte izquierda del plano. El sistema se dice que es un sistema subamortiguado, o sea que es un sistema entre 0 y 1, entre 0 y 1.
el sistema es pseudoamortiguado. O sea, ¿qué quiere decir? Que el sistema se estabiliza. Se va a demorar un tiempo, depende pues las condiciones del sistema. Si el sistema es igual a 1, si sigma es igual a 1, el sistema tiene un amortiguamiento crítico. Y si si sigma es mayor que 1, se dice que el sistema es sobreamortiguado. Un segundo. Que el sistema es sobreamortiguado, si es mayor que 1. O sea, ¿qué quiere decir sobreamortiguado? Que se estabiliza, pero muy ligero, muy ligero. Bueno, esa es la respuesta del sistema de segundo orden. Ahora, hay un teorema que dice el teorema del valor final, que se emplea cuando se desea determinar el valor de una variable cuando el régimen, pues cuando se alcanza un régimen permanente, o sea, cuando el sistema que ya se estabiliza, ¿cierto? Sin necesidad de hacer otro desarrollo matemático. Pues digamos que este es aplicado, el teorema del valor final es aplicado cuando ya el régimen, el sistema está totalmente estable. Teorema del valor final. ¿Y qué realmente es lo que uno quiere con un sistema de control? Es que ya se estabilice, ¿cierto? Estabilice. ¿Qué es lo que uno quiere cuando se monta un avión? Que no se mueva, ¿cierto? Bueno, aquí vemos un ejemplo, tenemos aquí una ecuación del circuito de ahora, que la señal de entrada es el voltaje, este es la derivada de la corriente de la bobina con respecto al tiempo, es igual a 1/2 del voltaje menos 3 por la corriente de la bobina 1 más 1/2 del voltaje en el condensador, ¿cierto? Y esta es la ecuación 2, que es de la malla 2. Estas son las dos ecuaciones que teníamos de arriba de los dos sistemas, que las volvemos a colocar aquí, y lo tenemos entrada. Recuerden que yo les dije que debíamos definir cuáles eran las variables de entrada y cuáles eran las variables de salida. Entonces, para nosotros, la variable de entrada es el voltaje de la fuente. Y la variable de salida, en este caso, tomamos el voltaje en el condensador. Y a eso es lo que le vamos a aplicar a esta ecuación. Esto es una ecuación diferencial, mire que está en función del tiempo, una ecuación diferencial. A esta ecuación diferencial es que le vamos a aplicar la función de transferencia o transformada de Laplace para hallar la función de transferencia. Y luego vamos a tener la salida sobre la entrada, o sea, B sub C sobre B sub 1. Entonces, aplicándole a esta ecuación la transformada de Laplace, entonces empezamos por partes. Aplicamos transformada de Laplace a esta parte y luego la transformada de Laplace a esta parte. Es una suma, empezamos parciales, es una suma parciales de cada uno de los elementos. Aplicamos la transformada de Laplace a cada uno de los elementos y obtenemos una nueva ecuación. O sea, pasamos de esta ecuación que está en función del tiempo a una ecuación en función de ¿qué? De la frecuencia o del plano complejo S, que es lo que tenemos aquí. Simplemente aplicando la transformada de Laplace a cada uno de ambos lados de la ecuación, a este lado y a este lado. Entonces, ya de esa ecuación 1 obtengo ¿qué? Una ecuación en función de la frecuencia. Lo mismo hacemos con la ecuación 2, o sea, de la malla 2, aplicamos la transformada de Laplace aquí y la transformada de Laplace a cada uno de los elementos y obtengo una nueva ecuación ya. O sea, he pasado esta ecuación, que es una ecuación diferencial en función del tiempo, a una ecuación mucho más sencilla en función de la frecuencia, o sea, S, del plano complejo S. Listo. Ahora, importante a tener presente, ¿cierto? Que las salidas del sistema deben quedar en términos de la variable. O sea, todos los sistemas deben de quedar en términos de la entrada y la salida únicamente. ¿Qué es lo que me interesa a mí? ¿Cierto? La variable de entrada y la variable de salida. ¿Qué es eso? Vamos a ver lo siguiente, eso que acabamos de ver. ¿Cuál es la entrada? El voltaje de la fuente
¿Y cuál es la salida? El voltaje que almacena el condensador. Recordemos que un condensador almacena voltaje en forma de campo eléctrico, mientras que una bobina almacena el voltaje en forma de campo magnético. ¿Por qué? Porque la bobina tiene una inductancia que tiene la polaridad de que cuando trabaja con corriente alterna, o sea, la corriente alterna es una corriente que está cambiando en el tiempo, y ese cambio en el tiempo hace que la bobina genere un voltaje en sí mismo, y ese voltaje se llama voltaje inducido en la bobina, ¿cierto? Entonces, tenemos el voltaje de entrada es V1 y la salida es el voltaje en el condensador. Ya tenemos las dos ecuaciones en función de la frecuencia o de S, ¿cierto? Bueno, entonces, esas dos ecuaciones vamos a resolverlas, a despejar una en la otra, como si estuviéramos resolviendo un sistema de ecuaciones por igualación, por sustitución, por determinantes, por regla de Cramer, o sea, reemplazar una en la otra. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Despejando I su L de S en una ecuación para reemplazarla en la otra. ¿Y qué obtenemos? Una nueva ecuación ya en función del plano complejo S. Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí. Igual a ustedes les queda pues el paso a paso de las ecuaciones. Simplemente estamos aplicando la transformada de Laplace para para pasar una ecuación en términos del tiempo al plano complejo S. Y estamos haciendo el reemplazo, el del paso a paso. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Luego, ya tenemos, recordemos, que la entrada es el voltaje en el condensador. Y siempre esa entrada la vamos a llamar UDS. Y la salida es el voltaje en el condensador. Y esa salida se llama YDS. YDS. El resultado que obtuvimos al resolver los dos sistemas, al reemplazar una ecuación en la otra, es este valor que tenemos aquí. Entonces, teniendo en cuenta que la entrada es el voltaje de la fuente y la reemplazamos como UDS, ¿cierto? Que sería 3V1, pero V1 es ¿qué? El voltaje de la fuente. Y el voltaje en el condensador es V sub C. Entonces, que es la salida. Y la salida siempre la vamos a representar por YDS. Entonces, aquí cambiamos la salida, que es YDS, y la entrada, que es UDS. Reemplazamos esos valores y tenemos que YDS es igual a 18S al cuadrado más 56S más 3, igual a 3 UDS. Que recordemos que UDS es la entrada. Recordemos que esta es una ecuación de segundo orden. Una ecuación de segundo orden. Y esta ecuación de segundo orden yo le puedo hallar las raíces, ¿cierto? Y recordemos que siempre debemos presentar la salida sobre la entrada, o sea, YDS sobre UDS, o sea que este UDS que está multiplicando aquí, lo debemos pasar aquí a dividir. Y este que está dividiendo lo pasamos aquí a multiplicar. Entonces, ese es el paso que tenemos aquí, simplemente una transposición de términos, y que tenemos la salida YDS sobre la entrada UDS es igual a 3 sobre 18S al cuadrado más 56S más 3. Ese ya es una ecuación en términos de la frecuencia que nos permite mirar si el sistema es estable, si es inestable, hallándole los polos y los ceros a esta ecuación. ¿Cómo llamo las raíces a esa ecuación? Que fue lo que vimos ahorita. Bueno, entonces, aplicamos el teorema del valor final. Aplicar el teorema del valor final es hallar el límite cuando S tiende a 0. O sea, coger en la ecuación, hallar el límite cuando S tiende a 0, ¿cierto? Y cuando Y tiende a infinito. Aquí solamente Y de t, que es Y infinito, es igual. Y 0, y ese 0, reemplazamos S por 0, y nos queda que esto es igual a 3 sobre 3, que esto es igual a 1.
el teorema del valor final de esta ecuación es igual a 1, simplemente pues aplicando ahí. Ahora, con esta ecuación que ya hemos obtenido de ese sistema de dos mallas, esta es la función de transferencia, nosotros a eso podemos graficarlo en un plano complejo S. Esto es un plano complejo S, donde a la derecha tenemos sigma positivo, a la izquierda tenemos signo negativo, signo. Y hacia arriba tenemos la parte imaginaria, JW, la parte imaginaria positiva y la parte imaginaria negativa. Ahora, si las raíces de este sistema, recordemos que nosotros podemos sacarle las raíces a una ecuación cuadrática. Si sacándole las raíces a esa ecuación cuadrática me da negativo, el sistema es totalmente estable, o sea que está en esta parte. Pero si me da positivo, significa que el sistema es inestable. Veamos, saquémosle las raíces a esta ecuación. Mire que es una ecuación de segundo orden. Para sacarle las raíces, aplicamos que a al cuadrado, perdón, b al cuadrado más o menos b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Esa es la ecuación que normalmente que uno aplica inclusive en el bachillerato. Entonces, aplicando esta forma, que es una función cuadrática, hallamos las raíces y tenemos una raíz, como esto es un sistema de segundo orden, tiene dos raíces. Una raíz es menos 0.05 y la otra raíz es menos 3.05. Mire, las dos raíces son negativas. ¿Qué quiere decir? Que el sistema es estable. O sea, que el sistema se va a estabilizar. Para eso me sirve tener una función de transferencia, para saber que el sistema es estable o que el sistema se me va a estabilizar. Bueno. Luego, habíamos visto, muchachos, la planta podemos tenerlo representado en tres formas, llamémoslo así. Uno, en ecuaciones diferenciales. A esas ecuaciones diferenciales yo le aplico la transformada de Laplace y obtengo una función de transferencia. La otra forma de representarlos, es en espacios de estado. ¿Cierto? Es otra forma de representar un sistema. ¿Cierto? ¿Qué es un estado? En un sistema dinámico se define como el conjunto más pequeño de las variables que determinan o que se determinan en función del sistema cuando se conocen dichas variables, o sea, el comportamiento inicial del sistema. Un variable de estado es ese conjunto de esas variables que están determinando un sistema dinámico. Y esas variables de estado se representan en forma matricial. Y tenemos también un vector de estado que son las n variables que son determinadas por el estado, un estado del sistema para un tiempo t. O sea, recuerde que los sistemas, como son sistemas dinámicos, se están moviendo en el transcurso del tiempo. Entonces, en un tiempo tienen un estado, en otro tiempo tienen otro estado, en otro tiempo tienen otro estado. Entonces, esos estados los puedo convertir a través de un vector y se llama el vector de estados. Bueno, entonces, las definiciones de espacios de estados, digámoslo así, se tienen en cuenta esas variables que son la representación que dan el comportamiento dinámico empleando pues, todos los sistemas físicos posibles que uno tiene. Entonces, en los espacios de estado se representan matricialmente por 4 elementos. Un elemento A, que es la matriz de estado. Un elemento B, que es la matriz de entrada. Esta sería la matriz A, que es la matriz de estado. B, que es la matriz de entrada. C, que es la matriz de salida. Y D, que es la matriz de paso o la transformación directa que se tiene. ¿Cierto? Y esas son las ecuaciones de estado del sistema. Entonces, ¿qué es lo que uno hace?
con ese orden, lo que hacemos, me estoy pasando. Ese orden, lo que hace uno es configurar la matriz de estados, configurar la matriz de entrada, tener la matriz de salida y tener la matriz de transformación directa. Pero es relativamente sencillo con la ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque basta con que nosotros copiemos la ecuación diferencial y tengamos identificados los espacios de estado. Ya vamos a mirar un ejemplo, cómo llegamos a estos valores, a la matriz A, cómo llegamos a la matriz B, cómo llegamos a la matriz C y a la matriz D, ¿cierto? Entonces, miremos ese ejemplo. ¿Cómo llegamos a la matriz C y a la matriz D? ¿Cierto? Que es la ecuación de salida del sistema. Entonces, tenemos esta ecuación, tenemos esta ecuación, que es una ecuación en función del tiempo, de las que obtuvimos la ecuación número 1 de la malla 1 y la ecuación 2 de la malla 2, pero en función del tiempo. Tenemos también la función de transferencia, que esta fue la que obtuvimos, que dijimos que el sistema era estable, pero de estas funciones es que vamos a sacar la matriz de estado. ¿Cómo lo hacemos? Miren, esta ecuación, que es la que tenemos aquí. Entonces, de aquí, de este lado, vamos llenando la matriz de estados. Vamos llenando la matriz de estados. Ese 3 es este. Aquí tenemos un medio. Lo vamos colocando aquí. Aquí tenemos la matriz B, que sería un medio, que sería este valor, que acompaña la variable de entrada. Y aquí este valor que tenemos, la corriente, que es una de las variables, un tercio que quedaría aquí, y aquí sería este otro dato de la otra ecuación. Esta sería la ecuación 1 de la malla 1, y esta sería la ecuación 2 de la malla 2. Entonces, con estos valores, nosotros vamos llenando primero la matriz de entrada, que es esta, y la matriz A, y luego la matriz B. Entonces, aquí tenemos 0, y luego entonces ya vamos configurando todo lo que son los espacios de estado. Ahora, colocamos para hallar la matriz C, obteniendo de la variable de una variable de entrada, que es una variable de proceso, que es la corriente en la bobina, y la variable de salida, que es el voltaje en el condensador. Obtenemos los valores y vamos a finalmente obtener 0 y 1, este que es el 0 y este que es el 1, obtenemos la ecuación. Y esto es lo que se conoce como la matriz de espacios de estado. Es relativamente, digamos, sencillo pasar de una ecuación diferencial que está en función del tiempo a una ecuación en espacios de estado. Pero luego, pues, digamos que en la guía también hay varios ejercicios para que el estudiante pueda entender con mayor facilidad, y esta presentación se las comparto en la presentación mañana. En el día de mañana, que ya baje y descargue la grabación, le queda a los estudiantes. Entonces, en términos generales, lo que estamos explicando, el sistema de modelado, saliendo de aquí, el sistema de modelado de sistemas, lo que vamos a obtener es una ecuación diferencial, y esa ecuación diferencial yo la puedo representar en función de la frecuencia, aplicándole transformada de Laplace, o en función de lo que es espacios de estado. Y teniendo una ecuación en función de la frecuencia, yo puedo mirar si el sistema es estable o inestable. ¿Cómo? Hallando los polos y los ceros, o sea, las raíces de esa ecuación. Digamos lo que en términos generales, ese es el modelado de sistemas dinámicos, de lo que trata esta fase. ¿Alguna duda, alguna inquietud?
Igual, muchachos, les recuerdo que siempre estoy en atención sincrónica. ¿Qué quiere atención sincrónica? Que siempre estoy disponible para dudas e inquietudes. Los lunes a las 8 de la noche, de 8 a 9. Y los jueves de 7 a 8 de la noche. Siempre a esa hora estoy disponible aquí en el Fortín, y siempre coloco, estoy disponible en este momento por si hay dudas, por si hay inquietudes, por si hay preguntas, por si de pronto tienen alguna dificultad con la entrega de alguna actividad o con la realización o la pregunta sobre algún ejercicio o algo que ustedes requieran algún acompañamiento. Siempre estoy 2 veces por semana, ¿cierto? Y también, pues si hay alguna duda, pues a través del foro o a través del correo interno del curso. Pues algunos estudiantes me han preguntado por el foro y yo les respondo, pero otros también lo hacen por el correo interno del curso y también les respondo. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, muchachos, alguna sugerencia. ¿Alguna inquietud, muchachos? No, señor. Ah, bueno. Entonces, muchachos, inicio con la actividad. Si alguno tiene alguna duda, alguna inquietud, me escribe. Recuerden el foro y recuerden que tiene un correo interno que también le respondo y que siempre estoy los lunes a las 8, de 8 a 9 de la noche y los jueves de 7 a 8. O sea, estoy en línea directamente por si tienen alguna duda, alguna inquietud. Y a partir del día de mañana, al mediodía, ya está colocado tanto la presentación como la grabación de esta fase. Listo, profe, gracias. Una feliz noche, pues, muchachos, y que la pasen muy bien. Gracias, profe. Gracias. Feliz noche. Bueno, Bueno, que descanse, hasta luego. Gracias. bueno, hasta luego. Voy a detener la grabación.